Bueno chicos, bienvenidos a esta clase virtual. Debido pues a toda la situación con el coronavirus y pues tenemos que resguardarnos y mantener la calma. Pero pues lo importante es poder avanzar con nuestras clases. Entonces, pues bueno, habíamos ya hablado en la anterior clase respecto a la señalización vial, algunos aspectos de cómo se fue desarrollando, incluso hablamos de la publicidad, también como en un punto llegó a patrocinar la señalización vial. Ahora vamos a ver algunos aspectos un poquito más técnicos que van a enriquecer mucho el ejercicio que ustedes tienen de por medio. Entonces, pues bueno, recuerden que siempre nos estamos basando en Joan Costa, luego pues abordaremos otros autores. Eh, ¿Qué es lo que pasa, no? Bueno, que hemos visto cómo evolucionaban los desplazamientos de las personas gracias a pasando desde la bicicleta hasta los automóviles, pues obviamente la circulación se hace cada vez un poquito más caótica y a partir de ello se nos da que tenemos nuevas necesidades. Ese desplazamiento pues hace que tengamos una necesidad también de medidas de seguridad y además de que los desplazamientos ya no solo iban a ser durante el día sino también durante la noche, por lo cual empezaron a surgir la necesidad de las señales luminosas y por excelencia pues tenemos a nuestra queridísima señal de luz que conocemos como semáforo, ¿sí? Sin embargo, el semáforo tiene como una historia un poquito que no es como que, bueno, que aparecieron tal como los conocemos actualmente, no. Nos vamos a dar cuenta que tiene otra historia. Bueno, ¿de dónde vienen o cuáles son los antecesores de nuestro semáforo que conocemos actualmente? Pues porque nosotros ya estamos acostumbrados a que obviamente tenemos un semáforo que tiene tres colores y a un código que nosotros seguimos, ¿no? Pues sabemos cómo tendríamos que reaccionar cuando está en verde, cuando está en naranja y cuando está en rojo. Es decir, que puedo seguir, debo estar alerta para el cambio y detenerme totalmente. Eh, Sin embargo, el semáforo heredó este sistema desde la Marina, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Y que todavía se sigue utilizando. Eso también es un poquito de cultura general que deberíamos saberlo y es que para navegar pues los barcos o los botes pues siempre tendrían que tener dos luces, ¿sí? Entonces, o dos faros, pues dependiendo de la época mucho más anterior, donde tendríamos un color verde, que sería el color que representaría el estribor, y por el contrario, el rojo, que representaría el babor. Entonces, por ahí de seguro que si no tenemos mucho conocimiento en esto de la navegación marítima, pues a pesar de eso, nosotros creo que hemos escuchado, bien sea en series, en películas, en la televisión o en donde sea, como que todos a babor, todos a estribor. Esta expresión pues viene justamente de la Marina, donde tenemos heredado que una es izquierda y la otra es derecha. En ese caso, pues tendríamos que estribor sería a la derecha del mismo barco, teniendo en cuenta la referencia de proa y popa que tendríamos aquí, es decir, la proa como el punto de enfrente y la popa como la versión trasera. Entonces tendríamos acá a la derecha estribor y por el contrario a la izquierda a babor. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que este código se implantó porque si empezábamos a navegar, si por ejemplo ya nos cogía la noche o si había mucha niebla, entonces, pues como tenemos la referencia de acá, si un bote o un barco iba en esta dirección y hay mucha niebla o está muy oscuro, pues otro bote que va en esta dirección, pues justamente podríamos colisionar aquí, es decir, tendríamos un accidente, así que si yo estoy atento y estoy navegando acá y miro una luz roja que se acerca, entonces voy a evitar esta situación porque sé que se dirige en la misma dirección que yo, porque esta de acá sería el babor del otro bote y no el estribor, porque si no, de lo seguro ya entendería que este ya habría pasado. Entonces es un sistema que nos permitía navegar y guiarnos pues con facilidad incluso dentro del agua. Entonces de allí viene heredado los colores que tenemos de nuestro semáforo. Pero antes de llegar a los semáforos como tal, en 1818 en Inglaterra, pues se adopta este sistema de navegación marítima y de señalización marítima con luces para poder implementarlo dentro de las vías ferroviarias.
En Londres, en 1838, se instaló un semáforo octagonal que constaba de tres señales luminosas. Entonces ahí tendríamos rojo, verde y blanco. Entonces ya ahí fue como ese primer adaptación de lo marítimo a la tierra dentro de las vías férreas y a partir de que funcionó muy bien como una solución para evitar cualquier tipo de accidentes dentro de las vías ferroviarias, pues entonces se aplicó ya dentro de Londres, ¿no? En la ciudad como tal, en 1868, para que los transeúntes y los vehículos pudieran circular con una mejor tranquilidad o pues con mucha más fluidez, evitando cualquier tipo de incidentes. Entonces, pues bueno, ahí tenemos un poquito una imagen de cómo referenciamos este sistema que fue adaptado a las vías férreas, cómo sabíamos si iba a pasar o no, porque interrumpía de seguro algún paso donde también había ciudades y de seguro paso de automóviles también en la época. Bueno, y aquí tenemos unas páginas muy curiosas de cómo también recuerden el manual de usuario, un manual de usuario donde podemos identificar cómo se pudo educar a las personas con respecto a estos colores, ¿no? Y lo que significaban. Entonces, de ahí heredado también para nuestro semáforo actual. Entonces tenemos ahí la luz verde, la luz amarilla y la luz roja. Incluso con esas animaciones, pues muy de la época para decirnos qué es lo que tenemos que hacer en cada una de estas. Para nosotros se nos hace obvio ya, muy, muy cotidiano, pero para la época, si no había existido antes estas señales de luz, pues tendríamos que tener en cuenta que tuvo que enseñarse ese código y replicarse durante muchos años para que la gente, como hoy en día, nosotros lo tomamos de una manera muy normal. Bueno, apoyándose además en las vías férreas no solo teníamos la luz, sino que además teníamos también la posición de este brazo o esta señal de brazo, donde si sabíamos que está en verde, pues el brazo está derecho, mientras que empieza a girarse a 45 grados cuando tengo que ir frenando y tener ya una señal de precaución y finalmente de bloqueo, ¿no? Entonces se queda totalmente horizontal a 90 grados para indicarnos que deberíamos detenernos. Insisto, pues suena muy obvio, pero miren que tenían que tener piezas como estas de difusión para que las personas entendieran cómo poder acatar las normas del semáforo. Bueno, en América ya con la expansión de automovilística, entonces en 1914 tenían un sistema bicolor y después tricolor. Mientras que en París, en 1926, los primeros semáforos eran de un solo color, es decir, solo adoptaron el rojo y pues pensaríamos que es algo más obvio, como que bueno, no va a necesitar dos luces, simplemente una, puede ser un poquito más fácil, más rápido, más económico, lo que sea. Pero en realidad fue considerado peligroso y además necesitaba un agente policial. Entonces, pues no era una señal muy útil. Recuerden que siempre hemos dicho que dentro de la señalización y más dentro de la señalética, el sistema debe ser omnipresente, es decir, debe existir y funcionar en cualquier momento sin la ayuda de nadie. Esa sería la labor. En este caso, pues si tenemos solo una luz de color rojo, pues obviamente empezaron a tener problemas porque tal vez alguien ya se aceleraba de más o alguien no acataba en el momento preciso y todavía no se podía animar a tener que esta señal se defendiera sola. Eh, Tener un agente de policía pues también es innecesario y un agente de policía pues entonces necesitaría que si está el agente pues no necesitaría el semáforo. Entonces bastante mala esta solución que fue descartada y a partir de eso pues también se tenía otra solución era que la luz roja se acompañó de un timbre el cual pues fue también eliminado porque pues si habían habitantes que estaban cercanos a estas señales pues no podían descansar no porque el constante ruido en el que estaría esta señal. Bueno, actualmente sí es cierto que nosotros tenemos adaptado el sonido dentro de muchos semáforos y nosotros podemos constatarlo. De seguro ustedes han pasado en el semáforo que conecta justamente nuestra facultad con el resto de la universidad de enfrente y cuando activan el semáforo, cuando presionan el botón rojo, se dan cuenta que cuando empieza a sonar este archifundio no es para perturbar a la gente y tampoco es como con una función innecesaria. De hecho, funciona para que las personas con capacidad diversa, en este caso una persona que tenga una vista muy mal o que definitivamente haya perdido la vista,
o invidente, pues tenga conciencia de que el semáforo está en rojo y de que podría pasar la calle. Entonces, de allí que nosotros tengamos ese sistema de sonido también articulado a los actuales semáforos. Entonces, esto de hecho no se ha descartado, sino que pues de seguro no está acomodado para zonas urbanas, sino para zonas en donde no haya pues gente que esté descansando cerca o residenciales. Bueno, en 1926 en Inglaterra y Alemania se llega a la solución ya de alternar la luz roja al verde, ¿no? Pero como el cambio era drástico, pues se dieron cuenta que podían todavía generarse accidentes de tránsito y por conveniencia pues encontraron este punto medio, sí, aunque pues no sé, que en realidad ya venía heredado de las vías férreas. En las vías férreas también había un punto medio y como que no decidieron adaptarlo de seguido y les costó un poquito darse cuenta de que tenían esta luz amarilla como de advertencia. Incluso hoy en día nosotros que somos muy malos con todo lo que es el manejo vial y somos muy imprudentes, pues como que a veces nos saltamos esta luz naranja. Es muy importante que haya evolucionado, ¿no? Entonces el semáforo de 1, 2 a 3. Bueno, no quiere decir que no existan este tipo de semáforos que tengan solo una o dos luces, que todavía existen, pero tienen que tener una función muy específica. Ahora vamos a ver un poquito respecto a cuáles son las que nos atañen actualmente. Pero bueno, más adelante. Bueno, abrimos otro paréntesis y acá empieza algo importante respecto a la señalización. En 1949, los trabajos de la Asamblea de la Sociedad de las Naciones y la ONU desembocaron en forma de un protocolo sobre la señalización de carreteras. Es decir, ya se estandariza, ¿no? Se fijan de forma detallada formas, dimensiones y condiciones de implementación no de las señales empleadas hasta entonces, sino de las que podrían también necesitarse en un futuro. Estamos diciendo que ya están muchos países conectados y dando respuesta a una señalización que se pueda entender en diferentes contextos. Entonces, este protocolo de 1949 bajo la Sociedad de las Naciones y la ONU sí que es importante tenerlo en cuenta porque fijó esta pauta donde ya se hubo una estandarización de la señalización vial, ¿sí? Entonces, con el crecimiento del desarrollo vial y el turismo, que también pues alimenta muchísimo todo lo que es nuestros itinerarios y movimientos, pues se empieza a implementar los acuerdos de circulación vial que tenía un ejemplar ya en chino, en español, en francés, en inglés y en ruso. ¿Qué pasa? Nos estamos dando cuenta pues que en chino, en español, en inglés, en francés, en ruso, pues estamos hablando ya de que hay una normatividad que es genérica a través de diferentes países, que no necesito saber chino, no necesito saber francés, pero que independientemente que si me muevo en esos contextos, pues voy a entender que esta señal me está diciendo. Este conjunto de normas y el tratado aseguraban entonces la universalidad de los sistemas de señalización. Entonces, aquí un punto clave que la ONU y las Sociedades Unidas en el 49 hayan establecido eso para que en el 68, en 1968, ya se pudiera estandarizar estos ejemplares, ¿no? Estos acuerdos donde podíamos tener estándares en todo, casi que pues globalmente. Muy importante ello. De allí que entonces nosotros tengamos señales que podemos reconocer a nivel global. Eso es lo importante de este punto histórico. Bueno, ya que los conductores pueden someterse a una monotonía y a una fatiga según los trayectos, es esencial que la señalización tenga legibilidad. Recuerden que ese fue el principio por el cual se eliminó la publicidad dentro de la señalización de las vías o de las carreteras, porque nosotros necesitamos que no hostigar al conductor, por el contrario, propiciarle la información que necesita para que pueda llegar a su destino con facilidad. Bueno, la cual se logra a partir de una visibilidad óptima que está condicionada por la ubicación de la señal, la codificación de sus caracteres y pictogramas y formato, como también su iluminación. Todo esto lo miramos en la clase anterior. Recuerden que mirábamos que tenemos tres clases de signos: el signo icónico, el signo lingüístico y el signo cromático, que está compuesto por infrasignos y que es de vital importancia darles una jerarquía y una organización dentro del panel para que pueda leerse con facilidad. Y además, a ayudar al usuario a que pueda conseguir lo que se propone dentro, ¿no? Que si voy a un sitio, que si necesito regresar, pues va a estar en función de ello.
Bueno, las señales sobre el asfalto que ya las habíamos visto, estas señales de piso, debido a las condiciones de espacio y velocidad, deben ser anamorfoseadas. Lo que decía, ese es el término, anamorfosear, ¿no? Si recuerdan, por ejemplo, en Medios uno, pues lo que les decía que estaba prohibido, prohibido anamorfosear el identificativo que ustedes han creado. Entonces parecía como que lo habían agrandado sin la tecla de control en el Illustrator y que se había sobredimensionado sin mantener sus proporciones. Pues lo mismo pasaría acá, pero al contrario. Es decir, si tengo una señal de piso, lo que tengo que hacer es anamorfosear de la manera en que en el ángulo del conductor, según la distancia a la que se encuentre del piso, pues pueda tener una visión óptima. Como estamos viendo allí, por ejemplo, si yo voy en mi bicicleta, pues estoy mirando que esta señal de piso que tiene el pictograma de la bicicleta como tal se ve muy bien desde el ángulo en el que yo estoy. Pero si nos colocamos totalmente y perpendicular hacia la señal mirando hacia el piso, como tenemos la imagen de al lado, pues nos damos cuenta que la imagen está condensada. Y que está condensada intencionalmente. ¿Para qué? Para que vista desde el punto o el ángulo del conductor o el transeúnte, pues se mire bien el pictograma. Entonces, a través de esta evolución, la señalización ha logrado instaurar hasta nuestros días lo que se puede llamar un lenguaje normalizado que se extiende por el planeta, ¿no? Entonces, contando todo lo que hemos venido hablando. Bueno, antes de entrar en la metodología, que es lo que siempre nos separa un poquito respecto a nuestro ítem histórico de lo que tenemos que hacer dentro de nuestros planes señaléticos, pues nada, ahorita que está un poquito interrumpido porque pues tenemos que resguardarnos en casa, mantener la calma, pero tenemos que ir afianzando o avanzando un poquito en la teoría para que apenas podamos salir, pues obviamente hacer esa toma de contacto, tener todo nuestro material listo y poder generar nuestro ejercicio. Entonces, mucho cuidado con todos los grupos que ya están armados, que tienen que estar ahí al tanto. Bueno, voy a hacer un paréntesis porque antes de ir a, a la metodología, quiero que miremos y pues espero poder subir y que me alcance en el grupo. No sé, pues vamos a ver si seguimos en Facebook o si nos toca migrar a Moodle eh, en los contenidos. Bueno, creo que ya están teniendo una vista de estos manuales. Bueno, son unos manuales que son lo que les digo, los que rigen la señalización vial colombiana, vigentes desde el 2015 hasta la actualidad. De seguro que ha habido algunas modificaciones, pero pues esto es como el grosso modo lo que se mantiene en el estándar de lo que tendríamos que manejar en la señalización vial. De seguro muchos de ustedes podrían terminar trabajando en esto, así que muchísimo cuidado. Y bueno, sé que son un poco largos, no pido que los lean de cabo a rabo, y son muchos, se van a dar cuenta, pero tenemos que ver los principales o por lo menos repasarle unas páginas a cada uno de ellos para entender un poco el lenguaje de lo que se nos viene con nuestro manual señalético. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tenemos una primera vista del diseño de señales preventivas. Entonces, está muy bien organizado. Entonces, coge y nos dice, ¿no? Pues primero nos coloca ahí en una tabla, como veníamos viendo, cuáles son todas estas preventivas que están dentro de la señalización vial. Y posterior a ello, nos empiezan a dar unas fichas técnicas con el diseño de las señales como tal. Entonces, aquí muy descriptivo, diseño de señales verticales para calles y carreteras, señales preventivas de formas, colores y dimensiones. Entonces nos dicen, pues, cuál en una tablita abajo, recuerden estos técnicos que también lo van a tener que hacer ustedes con sus señales, pues, cuál va el color, fondo, de qué color, miren aquí amarillo, símbolo negro y orla negra. Entonces, pues ahí tenemos todas las características que van a tener. En este caso, pues son este tipo de señales que tienen simplemente fondo, pictograma y la orla, que sería como esa margen que nos rebordea el icono. Luego las dimensiones de la señal por cada uno de sus lados. En este caso, pues tenemos 5 lados y que están descritos de esta manera, ¿no? Entonces, cada uno identificado por su correspondiente letra. Y luego tenemos la cuadrícula. Si bien se acuerdan que yo también les había dicho que tendríamos esa cuadrícula, pues bueno, cuánto mide cada uno. Allí estaría la dimensión en centímetros, como está aplicada la cuadrícula y luego la curva, perdón, y luego el pictograma con las dimensiones. Entonces ahí está, ¿no? Cuánto tiene, por ejemplo, el borde, cuánto mide cada uno de ellos dentro del pictograma. Bien, y así empieza a describirlo muy detalladamente
cada uno de ellos. Nosotros nos vamos a dar cuenta que van a ser también su red de trazo. Esta de aquí es la red de trazo dentro de la cuadrícula o la retícula que han decidido utilizar. Y bueno, voy a pasar un poquito rápido aquí, algunas más complejas que otras. Miren que siempre está ahí el plano y la señal a un lado, ya con los colores aplicados para que se determine cómo va a terminar. Miren aquí aplicada sobre la cuadrícula. Bien. Y se mantienen esas normas. Bueno, voy a pasar un poquito más rápido. Aquí, ustedes ya lo van a consultar aquí con detenimiento, pero a ver, ¿qué va? Que tenemos, si bien estas, pues vamos a echarle ojo a cada una de las demás. Es decir, acá tenemos las señales reglamentarias y pasa lo mismo. Nos describen cómo van a ser las reglamentarias, entonces lo que les digo, prepárense para diseñar un muy buen manual. Otra vez todas las señales que vamos a describir, y empezamos, ¿no? Otra vez color, acá ya cambia, por ejemplo, el fondo es blanco, el símbolo es negro, o el pictograma es negro, y el cuadro o la orla es roja, ese bordeado que nosotros tenemos. Dimensiones, cuadrícula, y comenzamos otra vez. Ahí cada uno con sus especificaciones, ¿no? Cuando son las de prohibido, por ejemplo, entonces cómo es que vamos a tener la orla y la diagonal, cuánto mide. A partir de eso, miren todos los demás elementos, que sí es también de un, este que es hexágono, mentiras, creo que tiene más. Bueno, ese octaedro, y luego tendremos este triángulo, y a partir de ello, las descripciones que hemos visto anteriormente. Insisto, son largos, pero lo que necesito es que le echen revista, detallen alguno que otro, con más tiempo, para ver cómo se han solucionado, ¿vale? Bien, entonces vamos a tener material para entretenerse, porque mire, sí, voy a avanzar rápidamente. Diseño de señales informativas, entonces acá tenemos las que son azules. Recuerden que estamos hablando de la señalización vial, o sea, todavía no entramos a señalética, pero es la señalización, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues igual la señalética se nutre de la señalización. En este caso son estandarizaciones que se tienen casi que global, pero estas son las que atañen a nuestro país. Entonces, muy importante conocerlas, ¿sí? Eh, Miren, acá tenemos todo lo turístico, bla, bla, bla. Bueno, entonces échenle un ojo a esto. Insisto, espero que me alcancen a subir todos. Y bueno, vamos a pasar, miren, incluso diseño de señales verticales para obras de calles y carreteras. Acá pues también, las dimensiones, cómo van a estar. Recuerden que por ahí ya teníamos un dimensionamiento de la altura a la que deben estar posicionados. Recuerden que todo esto tiene que ver con la ergonomía. Acá, muy puntual, por ejemplo, este anexo, el anexo D, me parece muy importante que si le echemos ojo, y es alfabetos para la señalización vertical. Entonces nos está diciendo allí cómo debería estar dentro de las cuadrículas lo que son caja alta, caja baja, números, para poder identificar dentro de nuestras señales. Entonces, bueno, ahí están, como están anamorfoseadas para la señalización horizontal, y que nosotros tenemos, miren, con una velocidad mayor a 60 kilómetros. Bueno, que de seguro algunos de ustedes puedan tener parqueaderos y zonas donde sí hay tránsito vehicular, perdón, flujo vehicular. Pues sí, y si no, y si hay de bicicletas también tendremos que tenerlo en cuenta. Entonces, mucho cuidado con esto y algunas normas técnicas. Bueno, entonces, por favor, echarles ojo a estas. Revisar acá, bueno, señales verticales de igual forma también como están puestas, recuerden las consideraciones de altura, basarnos en estas también de pronto nos sirve, estas son algunas, obviamente depende, pues que en una carretera los espacios son mucho más grandes, pero tener de referencia esto ya nos sirve para contextualizar nuestros trabajos de aula. Entonces, mucho cuidado con eso y también echarle una revista a todo esto. Y por acá tenemos otros capítulos, señales de señalización horizontal. Bien, entonces acá, bueno, ¿dónde están puestos? ¿De qué manera están amorfoseados? ¿Cuáles son esas dimensiones? ¿Sí? Bueno, leemos un poquito esto para tenerlo en cuenta. La reglamentación que si, por ejemplo, también hay una zona vial muy cerca, pues vamos a tener. Bien, acá incluso nos describe otros dispositivos para regulación. Bueno, estos tal vez podríamos también utilizar algo, influenciarnos algo de esto para, por ejemplo, los de reductores de velocidad y demás.
Y este que creo que sí también podría, ahora que todo el mundo pues está muy en pro del uso de la bicicleta y que los espacios necesitan esto, pues acá sí deberíamos echarle una vista tal vez a estos códigos que nosotros deberíamos, bueno, el que estábamos viendo en clase, miren el ejemplo, que están anamorfoseados justamente como les decía, ¿sí? Y dispuestos en determinados espacios. Acá el anamorfoseado de flechas también podría servirnos para alguna de las señalizaciones de piso. Entonces, miren, acá están las dimensiones. Bueno, mucho cuidado con cómo acatamos esto en cada uno de nuestros proyectos. Acá, bueno, los semáforos, este tal vez es muy técnico y tal vez nosotros no nos metamos con ello, pero bueno, ahí está, para consulta de todos nosotros. Especificaciones técnicas, a este sí, pues también echarle una revista, por ejemplo, ahí para que vean ustedes cómo se redacta, ¿no? Entonces, miren, en un manual es muy importante la redacción. Entonces, acá, por ejemplo, esta introducción, ¿no? Mire, esta sección tiene por objetivo establecer las guías básicas a seguir durante el suministro, el almacenamiento de transporte, instalación de señales verticales de tránsito. Y empezamos. Entonces, tener un orden también de redacción nos va a servir muchísimo dentro del manual. Entonces, nada que, por ejemplo, acá, miren, material para tableros, lo que digo, concreción, que ustedes también van a tener que redactar eso. Entonces, mucho cuidado. Este sí que va a ser un referente que nos va a servir muchísimo. Entonces, por favor, a tenerlo en cuenta a leer un poquito cómo está esa redacción, cómo está, miren, por ejemplo, nos podemos basar en esto, en cómo es los materiales, la instalación, cómo, miren acá, por ejemplo, incluso envejecimiento artificial acelerado, bueno, ajá, cada una de estas señales tiene ya algunos aspectos técnicos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, acabado, dimensiones, visibilidad. Por favor, todo esto podemos nutrir nuestras fichas técnicas cuando llegue el momento, ¿sí? Bueno, entonces acá hay una serie de reglamentos que podríamos acatar y que nos va a ayudar a establecer muy bien. Y luego acá tenemos ejemplos típicos de señalización. Bueno, ahí hay algunos, si los necesitan, de seguro les va a ayudar. Y por último, acá tenemos ya el manual con un compendio que les digo que es desde el 2015, que tiene como el acumulado. No sé si alcanzan a verlo ahí en pantalla, creo que sí, em, donde dice que tiene 888 páginas. Bueno, sé que suena exagerado, no vamos a leerlas todas, pero si ya miramos las anteriores, pues tiene un condensado que tiene todo lo que han visto, pero el otro lo tienen por secciones. Ahora que vamos a estar en casa resguardados, de seguro, pues nos sirve distraernos un rato echándole ojo y viendo por ahí estos manuales para que nosotros podamos tener un contexto y luego redactar buenos manuales de señalización. Bueno, de señalética en nuestro caso. A partir de eso, y ya teniendo en cuenta eso, pues podemos volver a nuestra cátedra, ¿ya? Entonces, contextualizando un poquito todos esos manuales. Entonces, volvemos acá. eh, Insisto, hay que leer esos manuales. Los vamos a subir ahí o si no, les paso el link de donde puedan descargarlo. No es muy difícil. Mm. Y seguimos con la metodología para la creación de sistemas señaléticos. Ya hemos avanzado un poquito, ya nos hemos planteado algunas cosas respecto a qué es el sistema, qué es lo que vamos a hacer, que vamos a preguntarnos algunas cosas. Les subí una guía donde ya tiene las 7 fases establecidas. Recuerden que vamos a hacerlo nosotros hasta los prototipos y pues si alguien puede hacer la concreción perfecto y de seguro se va a subir la nota. Bueno, ¿cuál es el primer punto? Y recuerden que es la planeación. En la realización del taller de proyectos es indispensable observar una estricta planeación para obtener resultados positivos. Bueno, para esto debemos seguir la siguiente ruta. Entonces, nosotros vamos a hacer primero un análisis del problema. Está claro que en una adecuada solución a un problema está basada en hacer las preguntas correctas. Entonces, eso sería hacer un análisis de ese problema. Determinar la orientación que deberá tener la solución. Entonces, pues vamos a sentarnos y vamos a analizar cuál es el punto en el que se encuentra nuestro sitio, ¿no? A señalizar. Para ello, pues luego vamos a hacer esa investigación. Debemos obtener información de la operación del lugar a señalizar y lo podemos hacer estudiando los planos o contestando otras preguntas o otra aplicación metodológica. Entonces, recuerden, del sitio donde vamos a ir, pues tener acceso a los planos arquitectónicos o a los planos de señalización que de seguro algunos pueden tener. Entonces, tener acceso a eso es indispensable.
Análisis y desarrollo del programa de diseño. Toda información recopilada deberá ser archivada, ordenada y analizada para poder realizar el programa preliminar de diseño. Les he dicho que vayan ya imprimiendo estas guías que se van subiendo y vayan haciendo ustedes su ruta, vayan a que hice este análisis, que tengo estas fotografías, vayan haciendo también una carpetica digital donde vayan paso a paso recolectando todo el material, ¿sí? Y bueno, del resto, pues todo el otro material, ¿no? Dice cuando se puedan tener esas reuniones con el cliente para presentar el proyecto junto con el presupuesto que hablamos, ¿no? Del presupuesto y el cronograma lo hablamos en la anterior clase. Pues recuerden que acá nosotros tenemos, pues ojalá que el estimado del semestre, dependiendo de cómo se desenvuelve todo, con las condiciones sociales en las que estamos ahorita envueltos, que esperemos que pronto podamos salir de ellas y podamos seguir dictando clases con normalidad. Pero hasta entonces, pues estamos desde acá avanzando. Vamos a ir aprobando esas fases, ¿ok? Entonces, la primera etapa llamada toma de contacto. Entonces, nosotros iniciamos justamente como dice el nombre, pues si vamos al sitio y tenemos ese contacto con el espacio real. En tanto que este lugar es nuestro sujeto de estudio, ¿sí? Y pues para ello vamos a tener que ir y estar en él. O sea, eso es lo que más me preocupa porque tenemos que asistir allá y tenemos que hacer esa toma de contacto. Entonces, mucho cuidado, pues estamos pendientes de a ver cómo vamos a desenvolvernos en la situación actual. Este espacio está destinado al público en la oferta y la presentación de servicios diferentes que pueden ser utilitarios, distractivos o culturales. Nos vamos a dar cuenta que es muy importante, en primera medida, identificar cuál es el tipo de oferta que tiene o de oferta de servicios, que si son utilitarios, pues, bueno, es que es un centro educativo, que si son museos, son culturales, o por el contrario, distractivo, es un centro comercial, sí, tenemos que ver cuál es su función. Eso es lo principal. ¿Por qué? Porque eso va a determinar en cuenta la tipología funcional, así lo vamos a llevar. Entonces, dentro de nuestro análisis y nuestra investigación, lo primero es definir la tipología funcional del sitio en el que estamos trabajando. Entonces, se trata de un hospital, de una administración pública, de un espacio deportivo, de un parque zoológico, de grandes almacenes, de un aeropuerto. ¿Por qué es importante preguntarnos esto? Porque como hemos visto en las primeras clases, pues la función es la primera premisa que direcciona el proyecto. Pues dentro de esta función global ya se incluyen a menudo una serie de otras funciones subsidiarias y secundarias, como por ejemplo guardería infantil, ascensores, lavados, teléfonos, correo. A ver, ¿qué nos está diciendo esto? Que la tipología funcional direcciona justamente ya unos servicios preestablecidos y que son generales y otros que son genéricos. Es decir, si yo voy a señalizar un ente gubernamental, un hospital o un museo o un colegio, puede ser un colegio que tenemos acá, abunda en colegios y que todos están cerrados, bien por ustedes chicos. Pues ¿cuál es la cuestión? Bien sea un hospital, un colegio o un estamento gubernamental, pues los tres de seguro van a tener la necesidad de señalar, por ejemplo, baños, cafetería, ¿sí? ¿Qué pasa? Que van a tener parqueadero, van a tener una serie de servicios que acá se llaman funciones subsidiarias y entonces esas funciones subsidiarias son secundarias, pero ¿por qué? Y son genéricas, porque todas por ahí de seguro necesitan parqueadero, por ahí todas necesitan baño, cafetería y demás. O hay algunas que son compartidas. Sin embargo, hay otras funciones que son netamente de la tipología funcional a la que cada uno pertenece. Entonces, por ejemplo, las tres van a tener reglamentarias, ¿no? De advertencia, de paso restringido, de también de peligro, ta, ta, ta. Estas, pues también son ya reglamentarias, las van a tener. Pero luego tienen unas funciones subsidiarias que son propias de cada tipología funcional. Solo en el hospital, a diferencia de estos otros, pues vamos a encontrar, por ejemplo, cardiología, o especialidades como radiografía, no sé, vamos a encontrar así inyectología, yo que sé, vamos a tener funciones solo adherentes a los hospitales. Como en los colegios, pues de seguro vamos a tener, pues por ejemplo, solo le a ellos, pues sala de profesores, ¿sí? Director, rector, no sé, sí, rectoría, y también pues acá pues, los diferentes salones, si tenemos algunos talleres, que si tenemos canchas, que si tenemos, sí o no, son consecuentes a la función subsidiaria de ello. No comparte eso el hospital con el colegio. Y de seguro en el ente gubernamental también vamos a tener otras oficinas que le competen solo a este. Entonces, pues registro de X, de Y,
que pagos de yo no sé cuánto. Bueno, pues entonces aquí van a tener funciones, aunque los tres elementos puedan compartir eh, reglamentarias, ¿sí? Van a tener funciones generales como por ejemplo baños, pero cada uno de ellos va a tener también sus funciones subsidiarias específicas, es decir, servicios que simplemente lo dan por ser cada uno de ellos. Esto es lo primero. Identificar la tipología funcional. Ah, tengo un colegio. Ah, tengo un museo. Bueno, ¿cuáles son las que se nos dibujan generalmente y cuáles son las que tiene mi museo o mi colegio o mi hospital en específico? Espero que ahí quede claro un poquito la tipología funcional. A partir de esto conectamos mucho ya con el semestre anterior, que sería nuestro medios uno, y lo que tendríamos de por medio sería la personalidad. Recuerden que nosotros miramos eso en el anterior semestre, que esto determina un poco el comportamiento de los visuales dentro de nuestros proyectos, ¿no? Lo miramos mucho en identidad visual. Bueno, todo espacio destinado a la acción de sus públicos posee unas características que les son propias. Por ejemplo, un centro hospitalario pues evocará higiene, orden y seriedad, mientras que los grandes almacenes o los centros comerciales van a incitarnos, ¿sí?, a cierta empatía que se distinguirán por la profusión o luminosidad o colorido o elementos que van a tratar de estimular un clima activo y propicio para la compra. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que así como mirábamos que las marcas tienen su propia personalidad, justamente los sitios también, gracias a su tipología funcional, van a tener una personalidad. Que, por ejemplo, si usted va a un hospital y las paredes son negras o son cafés, peor. Si son cafés las paredes, pues va a decir, esto no parece un hospital. Un hospital tiene que sentirse aséptico, ¿sí? O sea, con mucha asepsia. Mientras que si ustedes llegan y pues entran a un centro comercial y todo es completamente blanco y muy soso, entonces pues como que no me está incitando a la compra. Si las vitrinas son pequeñas, eso no me está ayudando. Entonces la estructura, pero también los demás factores deben empezar a generar eso. Entonces, la personalidad anclada a, bueno, soy un colegio que es religioso, soy un colegio, por el contrario, que no, que se rige bajo otros estamentos, entonces eso afecta a la personalidad del colegio, ¿sí? Hay colegios que se sienten mucho más creativos, otros que se sienten mucho más serios, hay hospitales que se sienten un poquito más orgánicos y otros que se sienten más tal vez industrializados. Tenemos que ver cuál es la personalidad que se tiene, ¿sí? Entonces tengo que ver si, por ejemplo, si ya tengo un identificativo, también cuál es la personalidad que empiezo a evocar. Entonces recordamos el semestre anterior y digo, bueno, tengo un banco, tengo así, como lo hablamos en alguna otra clase, ¿cuál es la personalidad? Este banco se siente muy de la gente, ta. Por el contrario, se siente un banco que es muy corporativo, muy serio. Otro es un banco que es muy juvenil, que tiene mucho acceso para las nuevas generaciones. ¿Cuál es la personalidad que tiene mi proyecto a partir de haber definido la tipología funcional? Y hacemos, consecuente a eso, un análisis de la imagen de marca. Dentro de cada tipología funcional del espacio público y dentro también de su propia personalidad se incluye todavía otra dimensión más específica que es la imagen de marca. Cada entidad tiene reflejados en su identidad los pilares sobre los que está construida la señalética y deberá crearse en función de cada caso particular. Entonces, aquí vamos a hacer un análisis de cómo está funcionando esa imagen de marca. Acá la personalidad, sí, cuál es su estructura, sus colores, su identificativo por acá, de que ya tenemos la imagen de marca, si está alineado o no, es que tiene que ser un colegio que se siente campestre. Bueno, el identificativo lo hace honor a ello, lo transmite, ¿no? ¿Qué piensa la gente? Recuerden que la imagen de marca es cómo ha venido la gente formándose en su mente respecto a esto, ¿sí? Así entonces, lo que hablábamos en alguna de las clases, no todos los hospitales, por el hecho de ser hospitales, dispondrán de un modelo universal, sino que al contrario, por tener características y cualidades y personalidades diferentes, los programas señaléticos van a ser muy diferentes. Entonces va a ser diferente el sistema del Hospital San Pedro al departamental, a otros hospitales que tengamos en la ciudad. Cada uno de ellos tendrá colores que de seguro conectan con la asepsia, con la higiene, pero cada uno de ellos tendrá una personalidad. Pues, por ejemplo, pues San Pedro también lo rigen más, ¿no? Con esto que es un poco más religioso respecto al departamental, que de seguro no tiene eso. Pero eso no quiere decir que no tenga una capilla, porque de seguro dentro de nuestro contexto cultural eso es necesario.
capilla, por ejemplo, ¿no? Un servicio que de seguro pueden tener los tres hospitales. Pero cada uno de ellos tendrá un sistema que adapte formatos, cuadrículas y displays o formatos, perdón, paneles muy diferentes. Que si algunos son más circulares, que otros son más rectangulares, pues tendremos que tener mucho cuidado con eso. Bueno. Cuando hablamos de imagen de marca, también tenemos que tener en cuenta las connotaciones distintivas que conviene reforzar para cada uno, tomando como referencia el programa de identidad corporativa o el de marca según el caso. Pues que algunos, si ya tienen un manual, tendríamos que analizarnos. Si tienen, si es un colegio, ya tiene un manual, si es un museo, tiene un manejo de imagen, cómo se ha movido en las redes sociales, bueno. Pero la imagen de marca también está conectado con esos valores. Es decir, yo, al ser una empresa, pues sí, cierto que soy un poquito más administrativo y tengo que verme como que sí, que bueno, o recibo o vendo bienes, pero por el contrario hay otras marcas que, por ejemplo, no, soy un parque turístico, pero necesito que la gente me sienta como algo que es de todos, que tengo que cuidarlo porque es un recurso natural, es una reserva natural, entonces acá estamos viendo, tengo que sentirme más así. No, tengo que verme comercial, aquí donde la gente invierte su dinero, o por el contrario es de ocio y es un casino y tiene que verse así, súper luminoso, ta, ta, ta. La imagen de marca, sí, o por el contrario, pues soy una marca que inspira cariño, confianza, pues tenemos que ver, ¿no? ¿Cuáles son los valores en los que se inscribe la imagen de marca? ¿Sí? Bueno, con esto vamos haciendo o abriendo ese análisis. Esto creo que lo podemos ir haciendo sin necesidad de tener tanto contacto directo. Entonces vayan preparando y si no vayan preparando qué es lo que necesitan para poder redactar o ir redactando estos primeros ítems. Recuerden, voy a subirles el material que pueda, los referentes también en el grupo, estén muy pendientes de eso, estén muy pendientes de las directrices de la universidad para ver cómo vamos a ir desarrollando nuestra materia. Por ahora, ir adelantando lo que más podamos de manera teórica. Si ya consiguieron el mapa de la ciudad, ir adelantando ese mapa de orientación. Les acabé de subir los referentes, perdón por no haberlos subido antes, pero ya los tienen a disposición. Ya tienen la guía y la guía del ejercicio. Además de eso, pues voy a subir una guía de la clase de hoy. Y pues nada, estoy pendiente, ustedes también, por favor, y nos vemos pronto. Gracias por haber visto y escuchado esta clase. Y bueno, nada, a resguardarse, a cuidarse mucho. Espero que nos podamos ver pronto.